Todos sabemos que queremos vivir una vida con propósito, con sentido. Usamos estas palabras y muchas veces no sabemos a qué nos referimos, ni mucho menos cómo lograrlo. Sabemos que somos lo más feliz posible cuando tenemos esta sensación de que lo que hacemos tiene sentido y sirve a un propósito superior. También sabemos que no importa lo que logremos en la vida si no tenemos esta sensación de estar embebidos de sentido y propósito. Nada vale la pena. Podríamos tenerlo todo y seguir insatisfechos. Podríamos no tener nada y ser dentro de lo que cabe felices. Sabemos intuitivamente que esto es lo que el sentido y el propósito le hacen a la vida humana. Y eso no significa que cuando uno lo tiene hay que estar siempre contento. Obviamente que existen las tragedias, que la vida va a ser difícil, pero toda dificultad puede tolerarse si uno está viviendo una vida con propósito y sentido. Pero en concreto, ¿qué significa tener una vida con sentido y propósito? Los términos sentido y propósito suelen ser usados en formas equívocas. Normalmente si le preguntamos a alguien qué es el propósito de la vida, dirá quizás que se trata de hacer cosas que nos hacen sentir bien, y en parte tiene razón, pero por otro lado esta es una visión simplista creada a los efectos de manipularlo. Para entender esto hay que ser muy preciso con los términos. El propósito de algo es el fin por lo cual fue creado. La palabra sentido refiere a la dirección que una cosa debe llevar. Ambos términos, que actualmente funcionan en el lenguaje como sinónimos, presuponen entonces que se aplican a las cosas creadas con un fin en mente. Por ejemplo, si yo creo un cuchillo, puedo decir que su propósito es cortar comida, y en ese sentido juzgar el cuchillo bueno o malo en función de si cumple o no correctamente con su propósito. Pero estas palabras se vuelven complicadas cuando las aplicamos a nosotros mismos, ya que incluso si fuimos creados y lo fuimos con un fin en particular en mente, también somos voluntarios, no somos solo un objeto inanimado dirigido ciegamente hacia un fin. Y hay gente que directamente no piensa que seamos creados, sino que solo existimos por azar. Pero cualquiera sea el caso, ¿es válido aplicarnos esta terminología pensada más bien para objetos inanimados? En realidad, sí, pero aplicada a nosotros la terminología significa otra cosa. Se refiere a que de entre la cantidad posible de cosas que podemos elegir, algunas de ellas son un desprendimiento de lo que somos, y por tanto podemos ser más profundamente nosotros mismos al hacerlas. Todo parte de la idea de que tenemos una naturaleza, es decir, un modo de ser específico, del cual podemos acercarnos o alejarnos. Y todas estas cosas hacen prever que hay una intencionalidad detrás de nuestra existencia. De esta forma lo entendieron grandes filósofos de la historia. Tenemos una naturaleza. Actuar en consonancia con ella nos lleva a una buena vida, y actuar contrario a ella nos produce sufrimiento. Si usted no está de acuerdo con estas nociones, como que tenemos una naturaleza, una voluntad que puede acercarse o alejarse de ella, entonces no utilice la palabra propósito ni la palabra sentido, porque en su cosmovisión no significan nada. Pero para los que no se alejan tanto del sentido común, es importante tratar de determinar cuáles podrían ser esos propósitos alineados con nuestra naturaleza. Y el sistema le ofrece constantemente llenar este vacío. Por eso es más fácil determinar qué cosas no pueden ser propósito propio para la vida humana, que encontrar dentro de las que sí pueden cuál es el propósito particular de la vida suya. Por eso vamos a tratar de continuar este análisis en ese orden. Primero analizar cuáles no pueden ser propósitos para la vida humana. Las zanahorias que el sistema lo pone a perseguir no pueden por necesidad lógica constituirse en un propósito satisfactorio. Estos falsos sentidos son los mismos que fueron siempre. La riqueza, la fama, el poder y los placeres. ¿Y por qué estas cosas no pueden ser el propósito de la vida? ¿Son buenas al fin y al cabo, o no? Sí, son buenas, pero así presentadas el sistema las utiliza como un prerequisito para alcanzar aquello que no puede perderse. Todo se basa en una sutil ilusión. Cuando buscamos fama, queremos la aceptación de los demás y la queremos para sentir que tenemos control sobre cómo será el curso de la vida. Y a la vez queremos sentir este control porque creemos que si no lo tuviéramos, no seríamos lo suficientemente buenos. Y si no somos lo suficientemente buenos, no tenemos valor. En el fondo, todo lo que estamos buscando a través de las cosas que el sistema nos pone a perseguir es sentirnos valiosos. Y por definición, si uno busca sentirse valioso, tiene que necesariamente creer que no lo es. La tentación maligna que se nos ofrece es tan simple como eso. Renunciar a sentir que tenés valor, a sentirte bien, a cambio de perseguir toda la vida sentirte bien. Y como lo que estás persiguiendo es lo que sentís que te falta dentro tuyo, jamás se alcanza.
Jamás nada es suficiente. Si consiguieras dinero necesitarías más. Si fueras famoso no serías lo suficientemente famoso. Al poco tiempo de obtenido el resultado, este ya no cambia nada. Y esto es lo que la gente ridículamente llama tener éxito. Con este engaño quieren reemplazar el propósito real de la vida humana. Y aquellos que tienen poder en las estructuras jerárquicas sociales y desean ampliarlo cada vez más, influyen en la cultura de modo tal que estas nociones sean cada vez más creídas por la gente, por ridículas que suenen. Así tendrán un séquito de obsecuentes que a cambio de estas pequeñas dosis de falso propósito, serán capaces de hacer cualquier cosa para no ser expulsados de los grupos exclusivos que pueden acceder a ellas. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa, cualquiera. Si pensás que tu vida es mala porque no tenés este tipo de éxito, déjame preguntarte, ¿qué pasaría si tuvieras este tipo de éxito? Si estuvieras en tu yate con tus millones y tu fama, y que siguieras sintiéndote igual de insuficiente que ahora. Al menos ahora tenés una excusa para sentirte mal. No tengo el suficiente éxito en estas áreas, podrás decir. Pero si ya no tuvieras ninguna excusa, ¿pensás que recapacitarías sobre tu vida? ¿O que redoblarías las apuestas buscando más dinero, más fama, más poder, hasta terminar convirtiéndote en un ser oscuro, movido por sus vicios, cada vez más insatisfecho, cada vez encontrando menos valor en sí mismo por su necesidad de buscarlo afuera? Hasta el punto en que ya no se sabe si lo que queda es realmente un ser humano. Solo hay un cascarón vacío que reacciona a los estímulos. Quizás los grandes filósofos de la historia tenían razón cuando decían que tenemos una naturaleza y que debemos obrar conforme a lo que ella dicta o enfrentar las consecuencias. Bueno, estas serían las cosas que no pueden constituir un propósito válido para la vida humana. Pero de entre todas las demás cosas, ¿qué debemos buscar? ¿Hay cosas que pueden ser el propósito de una vida pero no de la otra? ¿Hay cosas que pueden ser el propósito por un tiempo pero no para siempre? Sí, parece que todo eso es correcto en función de las experiencias de aquellos que nos expresan haber alcanzado grandes sentimientos de sentido para su vida. Todo parece indicar que hay cosas que se sienten colmadas de propósito por un tiempo y que luego dan lugar a otras cosas. O en otros casos es la misma cosa la que va a proveer de propósito durante casi toda la vida. También hay personas para las cuales el propósito se manifiesta en una actividad que tiene que ver con el trabajo, en otras con la familia o los círculos de amigos, en otras con la relación con grupos más amplios. A veces las actividades colmadas de propósito son varias a la vez. Y lo más importante de todo, son distintas para cada situación y para cada persona. De manera que la pregunta que surge es obvia. ¿En qué consiste y cómo encuentro la o las actividades que tienen propósito para mí en esta etapa de mi vida? Lo primero que debemos hacer es evitar la parálisis por percepción de exceso de opciones. Podemos entender esto con la siguiente metáfora. Digamos que sos una persona a la cual le gustan los suplementos y las vitaminas. Y vas a una tienda de vitaminas, agarras cualquiera de las cajas, lees los beneficios y te das cuenta de que no hay una sola que no suene bien. Pero ¿qué pasa si vas a la tienda y empezás a tomar todas las vitaminas que hay en todas las cajas? Bueno, ocurre que vas a tener una sobredosis de vitaminas. ¿Cuál sería un mejor enfoque entonces? Quizás hacer un análisis de sangre, ver dónde hay una deficiencia y eso te indica qué vitamina tomar. Lo mismo puede pasar cuando la gente busca un propósito para su vida. Suele empezar a consumir contenido de autoayuda y al principio todo suena bien. La persona mira un montón de videos y dice, quiero un poco de esto, un poco de aquel, un poco de ese otro. Y tiene una sobredosis de videos y de contenido y libros que no les ayuda realmente. Quizás se sienta abrumado y no sabe lo que hacer. Muchas veces incluso la gente se pone a hacer cualquier cosa solo para no sentir culpa de no estar haciendo nada. Por eso, una de las trampas más comunes en el mundo de la autoayuda es la procrastinación productiva, o sea, hacer cosas que parecen productivas pero que realmente no lo son, o cosas que incluso te muevan hacia el objetivo que estás buscando, pero no son las más importantes que podrías estar haciendo con tu tiempo. Digamos que tenemos 10 o 12 horas por día libres para trabajar, pero digamos que sobreviene una responsabilidad importante en tu vida y esa cantidad de tiempo se corta, se reduce drásticamente a 3 horas por día, por ejemplo. Bueno, es muy común que la gente en estas circunstancias no solo mantenga los resultados, sino que produzca mejores, porque le ha sido eliminada la posibilidad de darse el lujo de la procrastinación productiva. La circunstancia en la que está lo obliga a tener que establecer un orden que priorice el mayor retorno para la inversión del tiempo en todo lo que hace, enfocarse en estas actividades y eliminar el resto. Digamos que el caso de alguien que quiere lanzar un producto y en vez de enfocarse en el producto se enfoca solo en el logo.
Solemos caer en estas trampas. Quizás esa persona piense que en el momento en que lance el producto su vida va a cambiar porque va a tener muchas más responsabilidades. Entonces le sobreviene una súbita necesidad de enfocarse en rediseñar una y otra vez el logo. Otro ejemplo de este mismo autosabotaje sería el tratar de embarcarse en proyectos demasiado alejados de las posibilidades reales que actualmente tiene esa persona de tener éxito. Digamos, la persona que está una semana obsesionada con crear una marca de autos, otra semana con crear una fábrica de computadoras y no sabe nada de ninguna de las dos cosas. ¿Son estas cosas productivas? Sí, un poco. Al menos no es estar en un estado de apatía. Pero no ayudan tanto como trabajar en actividades que tengan un mayor retorno para la inversión del tiempo. Es por eso que normalmente los que están obligados por las circunstancias suelen tener mejores resultados. No pueden darse el lujo de la procrastinación productiva. Y uno de los mejores paradigmas que suele ayudar para evitar las trampas del autosabotaje es este: preguntarse, ¿cómo puedo obtener el mismo resultado, pero de la manera más fácil y perezosa posible? Cuando la gente escucha esto, reacciona. ¿Tratar de hacer las cosas más fáciles? ¿Ser perezoso? Bueno, sí. Siempre que no se comprometa el resultado, deberíamos tratar de hacer las cosas lo más fáciles posibles. Y esto no porque el resultado importe en sí mismo, todo lo opuesto. Preocuparse solo por el resultado lleva a no disfrutar de ninguna de las cosas que uno hace, incluyendo los resultados. Pero sin la guía del resultado, no podemos enfocarnos en disfrutar de los procesos que nos llevan a ellos. Y es este disfrute de los procesos en los que nos embarcamos precisamente lo que otorga sentido a lo que hacemos en la vida. De manera que, para encontrar el sentido de nuestras vidas, debemos enfocarnos en los resultados que nos sirvan como guía para optimizar los procesos que luego se convertirán en la fuente de disfrute que hace que la vida tenga sentido. Y todo esto sin apegarnos al resultado. Sé que suena difícil y parece contradictorio, pero vamos a seguir analizando. Luego de evitar la trampa de la parálisis por percepción de exceso de opciones, debemos extenderla también a la trampa de la parálisis por la percepción de exceso de tiempo. Podemos empezar jugando este pequeño juego mental. Cualquier objetivo en el que estés actualmente trabajando, pensá en el tiempo que tenés disponible para lograrlo y reducilo mentalmente a la mitad. ¿Qué pasaría si tuvieras que lograr el mismo objetivo en la mitad del tiempo? ¿Qué actividades eliminarías? ¿Cuáles son las pequeñas cosas que estás haciendo solo para satisfacer un autosabotaje a través del perfeccionismo? ¿Cómo se vería tu proceso para alcanzar los resultados deseados si eliminás todo esto? ¿Y si en vez de la mitad del tiempo, solo te quedás con un cuarto? ¿Y si en vez de eso tuvieras la certeza de que vas a morir en poco tiempo? ¿Cómo terminaría viéndose el proceso para alcanzar los resultados y los resultados mismos a buscar cuando empezamos a restringir el tiempo disponible? Este tipo de pensamiento te hace avanzar, ya que se vuelve muy claro quién sos realmente y cuáles son tus valores. ¿Qué es lo que realmente te importa a vos? ¿Cuáles son los resultados y los procesos en los que realmente querés embarcarte? En vez de dejarte atrapar por el concepto de éxito y resultados que tengan otras personas, o por conceptos que la sociedad valora y trata de imponerte. Quizás hasta en tu propio perjuicio, quizás hasta para sostener una estructura social que incrementa el poder que ya tienen los poderosos. Quizás lo que me parece que quiero no es realmente lo que quiero, quizás es solo lo que me hicieron creer que quiero. Y entonces la pregunta sobre cuál es mi verdadero propósito y cómo alcanzarlo empieza a cobrar cada vez más sentido. Luego de esto, el próximo paso es observarnos a nosotros mismos y tratar de notar los modos en los que la sociedad nos condiciona a aceptar imágenes propias que no se corresponden con nuestra verdadera identidad y por lo tanto con lo que realmente deseamos. En las redes sociales podemos ver claramente que estamos siendo condicionados sobre nuestros objetivos y gustos. Cuanto más navegamos por ellas, más quedamos atrapados en los marcos de interpretación de otras personas. Expliquemos esto a través de un ejemplo. Digamos que tu comida favorita es la pasta. Pero ¿qué pasa si tuvieras que comer esta comida en una sala donde hay pantallas de 360 grados? Y en estas pantallas están las mejores fotografías, profesionalmente tomadas, de todos los demás tipos de comida, excepto de pasta. ¿Esto va a aumentar o a disminuir tu disfrute de la comida? Va a disminuirlo. Puede que digas, realmente quería esto, pero ahora que veo, por ahí el sushi hubiese estado mejor, o el pescado, o la carne. Te extrae de la experiencia de disfrute de tu comida. Lo mismo está pasando con los objetivos y procesos que constituyen el propósito de tu vida. Uno dice, esto es lo que estoy haciendo para disfrutar de mi vida. Pero espera un minuto, déjame mirar un segundo mi pantalla de 360 grados. Juan está haciendo esto. Pedro está haciendo esto otro. Y al igual que con la comida terminas dudando de si te gusta lo que estás comiendo,
Acá terminás dudando de si te gusta lo que estás haciendo. Y como lo que haces es un desprendimiento de lo que sos, terminás dudando de lo que realmente sos. Y como se puede reescribir tu identidad para poder manipularte, hay poderosos que van a utilizar todo este proceso para ponerte en un estado en el cual seas útil para el cumplimiento de sus fines. Pero bueno, no nos desviemos. Volviendo al ejemplo de la comida, uno se pregunta, ¿realmente estoy comiendo el mejor plato? ¿Realmente estoy buscando las cosas que mejor representan lo que soy? Y así vas a quedar absorbido por el marco de otras personas, así que no lo hagas. Lo siguiente en la lista es auditar la frecuencia con la que consumís versus la frecuencia con la que producís. Normalmente, cuando le preguntas a la gente qué es lo que haces para divertirte, qué te hace feliz, responden con alguna clase de actividad de consumo. Por ejemplo, mirar películas. La película te divierte a vos, la diversión viene de afuera, eso es consumo. Redes sociales, generalmente la diversión viene de afuera, es consumo. La comida, el placer viene de afuera, es consumo. No es que esté mal, tiene su lugar en la vida, es que no puede ser la única manera de obtener satisfacción. Vivimos consumiendo, siempre manteniéndose en el lado receptor. Producir es cuando sos la causa de lo que ocurre, cuando estás creándolo, cuando viene de vos. Eso implica algún tipo de acción. Y este es uno de los principales elementos del propósito. El propósito no se encuentra en el acto de consumir, sino en el de producir. Hay que preguntarse, ¿cuál es mi acción favorita? Ya no refiriéndose al acto receptivo de consumo, sino a la acción productiva que en sí misma te genera satisfacción. Una vez determinado esto, solo quedaría preguntarse, ¿cómo puedo diseñar mi vida para hacer más de eso? Es muy difícil en el mundo moderno porque hay muchas maneras de distraerte y consumir. Los que tenemos edad suficiente, vemos claramente que esto es así porque recordamos el momento en que no toda esta tecnología existía. Y siendo niños, todas las actividades que implicaban diversión eran productivas en términos de imaginación y creación. Uno no podía simplemente consumir entretenimiento. A veces todo lo que tenía era un palito que debía imaginar que era una espada. Si reflexionamos, nos damos cuenta de que los momentos más significativos de nuestra vida son aquellos en los cuales nos perdemos completamente en el acto productivo de crear. Dos niños jugando con palitos, imaginando que están peleando con espadas, no están preocupados por quién de los dos gana la pelea. Ese no es el propósito del juego. El resultado solo orienta el proceso para que este no sea completamente abstracto y directamente no lleve a nada. Si el juego no tiene reglas, no sería divertido. Ese es el verdadero lugar del resultado en el fondo. No es más que las reglas del juego, pero no es el juego. No es la dicha en sí misma. No está solo en él el disfrute. Es solo la cereza en el postre, pero hemos sido condicionados a creer que esto es al revés. Así que tenemos que volver a estar en contacto con todo esto. ¿Cuándo fue la última vez que jugamos realmente en forma creativa? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste la causa de tu propia diversión y plenitud? Esto podría tomarnos algún tiempo. Si pudiéramos eliminar todas las distracciones a las que estamos tan acostumbrados, posiblemente nos aburriríamos. Pero eso es un buen comienzo, porque a partir del aburrimiento se puede volver a encontrar espacio para crear. No hace falta que sea todo el tiempo, pero podemos empezar a desafiarnos a nosotros mismos. La próxima vez que te sientas aburrido, quizás en vez de inmediatamente ir a buscar el teléfono, podrías ver si podés lograr entretenerte sin la ayuda de la tecnología, solo imaginando o creando algo. Porque este es el mismo enfoque que tendríamos que empezar a adoptar hacia la vida en general. Nada otorga más alegría que crear. Fuimos hechos para eso. Crear es también una manera de dejar de perseguir la aprobación y validación de los demás. Darse cuenta de que esa validación nunca se acercará a la alegría interior que surge de crear. En la vida es muy común que lo que buscamos afuera solemos encontrarlo solo dentro de nosotros mismos. Si estoy creando una canción, o en este caso un video, la alegría tiene que venir de imaginarlo, escribirlo, editarlo. Y finalmente cuando hago clic en publicar, no son los comentarios o las vistas lo que hacen que haya sido una buena experiencia. Si eso se da, genial, se disfruta. Tampoco es cuestión de desarrollar una aversión hacia los resultados. Pero es solo el glaseado del postre, nunca puede acercarse al proceso de creación. Debemos desprogramarnos de la cultura de los resultados y volver a enamorarnos del proceso. Luego de esto, el próximo paso es asegurarnos de que no estamos realizando estos cambios de pensamiento y acción solo para obtener placer. Es necesario evitar la trampa del hedonismo. Recuérdese lo que dijimos al principio. Ni la riqueza, ni la fama, ni el poder, ni los placeres pueden constituir el propósito de una vida humana.
Y muchas veces cuando la gente escucha la verdad sobre estos temas y ve que debe cambiar la locación de su disfrute desde los resultados hacia los procesos, termina interpretando que sigue haciendo todo esto solo para obtener placer en última instancia, y que solo está descubriendo la manera correcta de hacerlo. Y en cierto modo tiene razón, va a obtener más placer, pero no es el placer hedonista de la búsqueda de los resultados en los falsos propósitos, ya que este está basado en la obtención de valor a través de la comparación con los demás. En este paradigma, el pensamiento procede de este modo. Por ejemplo, para tener valor necesito aceptación y fama. Si la obtengo valgo más que el otro. Y de esa forma puedo sentirme valioso por un rato. Pero luego, como el método que usé para hacerlo implicaba buscar el valor en vez de simplemente reconocerlo, noto que vuelvo a sentir que no lo tengo y que por tanto necesito más aceptación y más fama. Y el círculo vicioso nunca termina. Si aceptara que todos tenemos valor, no necesitaría perseguirlo. Y en el momento en que quiero tener más valor que el otro, estoy forzado a entrar en este círculo vicioso. Por eso dañar al otro o sentirse superior a él es dañarse a sí mismo y terminar sintiéndose inferior. Este es el paradigma hedonista, el que busca la apariencia de placer y no la verdadera felicidad. El modo de evitar caer en este paradigma es entender que ya tenemos todo lo que buscamos realmente. No podemos ser más valiosos de lo que somos, no importa lo que logremos. Si no nos aceptamos como somos ahora, ningún resultado va a cambiar esa percepción. No estamos buscando cambiar la locación del disfrute del resultado hacia los procesos solo porque eso nos va a dar más disfrute. Ya tenemos disfrute, e incluso a diferencia del paradigma hedonista, podemos aceptar periodos en que no lo tengamos, periodos en que la vida sea injusta o que sobrevenga la tragedia. Podemos aceptar lo que inicialmente desde el paradigma hedonista parece un sacrificio, para ponernos en el camino correcto que nos lleve a vivir una vida con propósito. Podemos aceptar hacer sacrificios por el bienestar de los demás, porque entendemos que ellos valen lo mismo que nosotros, ya que de no ser así nosotros no valdríamos nada. El hedonista no puede hacer esto, porque solo encuentra sentido en la percepción de placer sensorial que ha sido condicionado a creer que es lo más alto que puede lograr. Y no tiene ningún interés por los demás, más que como instrumentos de placer. Por eso, es importante preguntarse, ¿esto que estoy eligiendo para dar sentido a mi vida, de qué modo afecta positivamente a los demás? Tener una buena respuesta a esta pregunta asegura no estar eligiendo desde el paradigma del hedonista. Lo que hacemos no es solo para nosotros. Paradójicamente, es pensando así que se obtiene la mayor satisfacción posible. La paradoja del hedonista es que persiguiendo el placer solo encuentra el dolor, y la del altruista es la opuesta. Luego de esto, lo siguiente en el camino de encontrar nuestro propósito es volver a enamorarnos del proceso de creación. Y para volver a enamorarnos del proceso de creación, pregúntate, ¿qué es lo que haría si tuviera todo el dinero en el mundo? Es imposible conseguir más porque lo tenés todo. ¿Qué harías entonces? Quizás la mayoría responda, bueno, en ese caso solo me relajaría porque si trabajo por dinero y ya tengo dinero no hace falta trabajar. Están tan acostumbrados al enfoque del palo y la zanahoria que no pueden ver qué es lo que pasaría después. Sí, al principio van a relajarse y entretenerse y no hacer nada, hasta que se aburran de relajarse. Y eso va a pasar, es una certeza. No se puede vivir solo entreteniéndose y consumiendo. Desde la escasez todavía es creíble que el propósito de la vida se pueda hallar en el entretenimiento. Pero ¿qué pasaría si ya no tuvieses otra cosa que hacer más que entretenerte? ¿Cuánto tiempo tardarías antes de aburrirte? Porque vas a aburrirte. Porque ya vivimos aburrido y el entretenimiento hace cada vez menos efecto. Cada vez hace falta una dosis mayor, hasta que un día nos preguntamos ¿por qué nos sentimos tan mal? ¿Por qué estamos tan lejos de vivir la vida que queríamos? ¿Por qué los que tienen de todo no se conforman nunca? ¿Por qué se vuelven tan avariciosos, tan sedientos de poder, al punto de perder su humanidad? Y puede que un día digas, ya fue suficiente de esto. Y de ese aburrimiento surja la rebeldía que te inspire a actuar. Y la acción vendrá y será una acción auténtica, no impostada. Y vas a hacerla por el hecho de hacerla, y no por el resultado. O siguiendo esta línea también podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que haría si tuviera toda la aprobación del mundo? Todo el mundo ya te aprueba y no se puede hacerlos cambiar de parecer. ¿Y ahora qué? ¿Qué acción surgiría? O incluso podemos invertir el escenario. ¿Qué es lo que harías si supieras que, sin importar lo que vayas a hacer, finalmente vas a fracasar? En estos experimentos mentales notamos que cuando eliminamos la distracción del resultado, ya sea imaginando que está garantizado o absolutamente negado,
tomamos plena conciencia de que no es el resultado lo que estábamos persiguiendo, y volvemos a darnos cuenta de que todo esto era por el proceso. A los efectos de analizar el propósito, uno puede preguntarse, ¿en qué trabajo amarías sentirte atrapado? ¿Qué es lo que amás tanto que ni siquiera se siente como un trabajo? ¿Cuál sería el trabajo del cual no me quiero escapar? Luego de estos pasos y reflexiones, debemos encontrar información de referencia en el pasado y establecer límites más estrechos de decisión. Es lo opuesto a lo que la mayoría de la gente hace, que es tratar de improvisar o elegir aleatoriamente, como si se tratara de elegir su sabor de helado favorito. Pero hagamos otro experimento. Imaginemos que hay una cantidad infinita de sabores de helado, y entras en la heladería y te dicen que solamente podés tener una cucharada. Y mirás la lista de sabores y son infinitos. La gente se queda estancada o en el mejor de los casos simplemente elegirá al azar. Pero para encontrar nuestro propósito tenemos que negarnos a hacer esto. En vez de paralizarnos o elegir al azar, tenemos que hacer una pausa y reflexionar sobre nuestra vida hasta el momento, las experiencias que tuvimos, y luego utilizar estos datos. Digamos que en esos datos encontrás que probaste el helado de chocolate y no te gustó. Bueno, ahora en vez de tener una cantidad infinita de opciones, se eliminan todas las clases que tienen chocolate. Digamos que probaste el pistacho y te encantó. Bueno, eso significa que muy posiblemente tu helado favorito va a tener pistacho en él. Entonces se va reduciendo el conjunto de las opciones realmente deseables. Ya tenemos un montón de información en nuestro pasado en términos de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Solo tenemos que sentarnos a tomar esa información y usarla para crear límites más estrechos de decisión. Reflexionando sobre estas preguntas, estos cambios de mentalidad y aplicando estos métodos para hacer más estrechos los límites de decisiones deseables posibles, es que somos capaces de conocernos a nosotros mismos lo suficiente como para descubrir las cosas que realmente deseamos y que guiarán los procesos que darán sentido y propósito a nuestra vida. Así es como se encuentra el propósito de tu vida. El último paso o elemento a analizar son las reflexiones sobre lo que ocurre al vivir una vida sin propósito y lo que ganamos cuando logramos realinearnos con él. Todos vamos a morir y nada de esto es permanente. Y no hay una medalla, no hay nada que ganar, nada que perder, nada que probar. Es simplemente una experiencia, al final tenés que devolverlo todo. Todo en esta vida simplemente lo estás alquilando. Tu cuerpo, tu ropa, tu dinero, tus resultados, tus éxitos, tus fracasos, lo estás alquilando todo. Así que, ¿cómo querés vivir la experiencia? ¿Querés hacerlo de modo en que solo te permitís sentir placer cuando alcanzás ciertos resultados que fuiste programado a creer que son lo que realmente querés? ¿O querés vivir la experiencia disfrutando del camino que lleva a los resultados que realmente surgen de un entendimiento de lo que sos y que sirvan como guía y no como zanahoria para disfrutar de los procesos creativos que llevan a ellos, sean estos alcanzados o no? Esto último es lo que llamamos vivir una vida con propósito. Y no significa ser completamente independiente del resultado o que uno tiene que estar contento siempre, o que no puede tener ninguna fuente de entretenimiento. Hay que ser realista, existen las tragedias, la vida va a ser difícil. Pero, como dijimos al principio, toda dificultad puede tolerarse si uno está viviendo una vida con propósito y sentido. Y también hay que tratar de dejar de ir solo a lo seguro. De otro modo solo estamos intentando sobrevivir. Y tengo noticias, ninguno lo logra. Todos vamos a morir, está garantizado. Entonces podemos vivir en nuestra pequeña burbuja y llegar a esa muerte muy bien conservados y luego morir, o podemos simplemente abrirnos a la vida y sumergirnos en ella. Y finalmente tenemos que verlo como si estuviéramos tratando de hacer de nuestra vida no solo una película, sino algo mejor que la película. Algo que haga parecer aburridas a las películas. ¿Cómo vivirías tu vida de modo en que las películas, la televisión, las redes sociales sean aburridas en comparación? ¿Qué tendría que cambiar? Eso es lo que hay que descubrir. Todo debe convertirse en una aventura, porque sabiendo que vamos a morir, es como si te dieran un videojuego que sabes que tenés que devolver. Y que en vez de decir voy a disfrutar de la aventura dentro del juego, te digas a vos mismo voy a dejar el personaje quieto para que nada malo le pase. ¿Ese es el modo en el que jugamos videojuegos? ¿Por qué vivir la vida de ese modo entonces? ¿Da miedo tomar acción? ¿Tomar riesgos? Sí. Cada vez que empujamos un límite sentimos miedo. Afortunadamente podemos tratar de aplicar técnicas para soltar el miedo y que de ese modo sea más fácil, o simplemente desensibilizarnos progresivamente al miedo. Y en última instancia nadie es perfecto, quizás a veces quede algo de miedo a actuar, pero nada da más miedo que no tomar acción alguna. También imaginamos que es posible evitar comprometernos con algo. No voy a elegir nada, no me comprometo con nada.
Pero eso es una ilusión. Si no te comprometes con nada, te estás comprometiendo a mantenerte donde estás. Si no te estás comprometiendo a la acción, te estás comprometiendo a no actuar. No podés evitar el compromiso. Lo mismo con el riesgo. Independientemente de lo que hagas, existe algún riesgo, pero el mayor riesgo es el de reprimirte y simplemente esperar la muerte. Por eso vemos tanta gente en su lecho de muerte con arrepentimientos respecto de cómo vivió su vida. Eso es una tragedia. Decir en tu lecho de muerte: lamento no haberme permitido sentirme más feliz, perseguir mi propósito, tomar más acción, tomar más riesgos. Todos estamos siendo advertidos por la gente que al final de su vida dice estas cosas. Es el reclamo más normal de la gente que está llegando a sus últimos días. ¿Por qué no queremos escuchar estas señales de advertencia? ¿Mantenemos acaso la ilusión de que nosotros somos especiales y que las reglas de la vida no nos aplican? Debemos tomar la advertencia y no permitir que el resentimiento hacia la vida que podría surgir de no hacerlo nos coma por dentro. El único consuelo que termina teniendo el que no toma esta advertencia y permanece inmóvil es crear fantasías mentales en su cabeza, vivir soñando con lo que la vida pudo haber sido o lo que va a ser en el futuro, cuando todo cambie. De persistir así, con el tiempo terminará teniendo una relación erótica con sus propios sueños. Preferirá la versión soñada, vaga y ambigua de lo que podría llegar a ser algún día que el disfrute que podría estar teniendo hoy. Y disfrutarán de esta fantasía onírica en vez de realmente buscarlo. El mero hecho de que estemos vivos ya es un milagro estadístico. El surgimiento de la vida es tan improbable que es matemáticamente un milagro y no debería existir. Tenemos el regalo indescriptiblemente escaso de la conciencia voluntaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo con él? ¿Qué estamos esperando para darnos el permiso de disfrutarla? Ahora, no en el futuro cuando tengas más dinero, más éxito, más del resultado que sea. ¿Pensás que vas a darte el permiso entonces, cuando no te lo pudiste dar ahora? En última instancia, vivir una vida con propósito es solo elegir los resultados que realmente queremos y entender que estos solo son una guía orientadora para embarcarnos en las aventuras y procesos que nos dan verdadera satisfacción ahora. Y esto no quita que vaya a haber momentos dolorosos, duros, porque en este mundo pasan cosas que no deberían pasar. Todos vamos a sufrir en esta vida. Pero cuando ocurran estas cosas, incluso las peores catástrofes se vuelven tolerables, si es que vivimos con un sentido de propósito, un sentido por el que vale la pena vivir y por el que incluso es tolerable morir. Un sentido que nos permita encontrar en nosotros mismos el valor que hemos sido condicionados a buscar afuera, que nos permita valorarnos sin la necesidad de compararnos con los demás, que nos permita abandonar el paradigma hedonista para entrar en un paradigma altruista, donde estamos llenos de energía, motivación para crear, tomar acción productiva, soltar el egoísmo y encontrarnos a nosotros mismos también fuera de nosotros mismos, en todos los demás. Por eso también es necesario que este propósito del que hablamos se extienda más allá de los límites de esta vida, que adquiera una dimensión trascendente. Pregúntate, si existiera el cielo, si fuera a vivir eternamente y todo lo que necesito estuviera garantizado, entonces, ¿qué haría? Una persona que solo se esfuerza por los resultados y solo los disfruta por un tiempo hasta que luego necesita más para autorizarse a volver a disfrutar de la vida, no puede existir en el cielo. En él no hay nada por lo que pelear. En el fondo no quiere el cielo y por eso convierte su vida en un infierno, en la búsqueda constante de obtener un resultado que le permite una satisfacción que nunca es suficiente como para dejar de buscar otro resultado. ¿Y qué haríamos en el cielo si ya tuviéramos todo? Elegir un propósito que realmente resuene con lo que somos y embarcarnos en la aventura de alcanzarlo para divertirnos y regocijarnos en el proceso creativo de llegar a él. Y no importa si crees literalmente en el cielo y el infierno, en cierto sentido son reales igual, porque de nuestras decisiones depende cuál de estas dos vidas vivir. Traer el infierno a la tierra y perseguir insaciablemente solo los resultados, o encontrar propósito en los procesos de la vida y empezar a vivir como en el cielo. ¿Ya tuvimos suficiente de este dolor innecesario? ¿Ya seremos capaces de aceptar el cielo? Podemos cambiarlo ahora, en este mismo momento, y no importa quién seas, no es demasiado tarde. Pero como siempre, la decisión está en nosotros. En el mundo en que vivimos estamos expuestos a cada vez más información, la mayoría de ella superflua, inútil, falsa y confusa. En este canal tratamos de simplificar el caos y ofrecer una guía para comprender las cosas a pesar de todo ese ruido. Así que si los videos que hacemos te gustan y te resultan de utilidad, te pedimos que te tomes un segundo para suscribirte gratis. De este modo nos ayudas para que podamos seguir realizando este contenido.
Para cualquier duda u opinión tienen abajo la caja de comentarios. Les mandamos un saludo y nos vemos la próxima.